El presidente mexicano ya se hartó de los desplantes de Yanine Áñez, la usurpadora de Bolivia, que quería y quiere tomar por asalto la embajada mexicana en Bolivia. Algo que realmente es un caso sumamente extremo y que podría incluso llevar a una guerra, porque finalmente la embajada mexicana en Bolivia es territorio mexicano. Es pues una invasión en términos legales. Y ante ello hoy el presidente mexicano le ordenó a su canciller que acuda ante la Corte Penal Internacional para denunciar a Yanine Áñez, precisamente por andar violando todos los tratados internacionales y convenciones mundiales que hasta los dictadores como Pinochet respetaban. Y eso es duro, finalmente, ¿no? Y sería su segunda demanda de Yanine Áñez en esta Corte Penal Internacional, porque la primera es los delitos de lesa humanidad al haber ella firmado un decreto en donde les daba carta verde, ¿se acuerdan? Carta blanca, más bien dicho, luz verde a todos los militares para que reprimieran y mataran a todos los bolivianos que ellos quisieran. Ella lo firmó. Y bueno, son varias denuncias que se empiezan a acumular. Y bueno, en este video vamos a ver cómo se ha dado esto, cómo es la respuesta del presidente mexicano, pero también qué es lo que empiezan a decir la canciller golpista también, que se llama Karen, que ha tenido también ha dado entrevistas en medios mexicanos, porque las cosas se están poniendo sumamente extrañas, raras y graves entre México y Bolivia. Y es que desde el 23 de diciembre, 24 de diciembre, ¿no? Empezó a incrementarse un asedio a la embajada mexicana en Bolivia. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, empezó a subir ese tipo de fotos sumamente preocupantes. Ese es el 24 de diciembre. Se sigue incrementando el hostigamiento en la embajada de México en Bolivia. Y hay fotos de militares y policías afuera de la embajada, ¿no? Y más fotos. Para dar seguridad a la sede diplomática de México es que la excesiva presencia policíaca revisa a nuestro personal. O sea, nos cuidan de nosotros mismos, porque aquí vemos cómo, por ejemplo, están, ¿no? los policías entrevistando a los trabajadores en la embajada. Denunciamos que se mantiene el secuestro policíaco y militar en contra de las instalaciones diplomáticas. Y ahí vemos, enfrente de la embajada, cómo se apostaban los policías bolivianos. Y seguía, 24 de diciembre, en la noche, la víspera de Navidad, se mantiene el asedio. Fíjense, mientras todos estábamos comiendo pavo, así estaban llegando militares y policías. ¿Esperando a qué? A un asalto. La verdad es que están esperando la orden para entrar en la embajada. Querían aplicar la navideña. Igual, 24 de diciembre ya rumbo a la madrugada, 1 o 2 de la mañana, así se mantenía el asedio. Seguían los vehículos policíacos y militares. Más fotos. En estos momentos se están arribando patrullas y vehículos militares a las inmediaciones de la residencia en México, ¿no? Estaban a punto de entrar en la embajada. O sea, en serio, yo estaba muy pendiente del 25, ya era 25 de diciembre. Y ya estaban a punto, continúan el arribo de vehículos policiales para asediar la embajada. Vean, 24 de diciembre en la noche. Esta no fue una feliz Navidad, obviamente. Vean todos los vehículos y todas las fotos, ¿no? Y ya el 25 de diciembre, así amanece el asedio a las instalaciones. ¿Cómo la ven? ¿No? Ese, repito, es su subsecretario de América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así cuida la policía de Bolivia al personal de México, tomándoles fotografías cuando incluso están dentro de la oficial. Entonces aquí aparece este personaje, está acá, que está tomando fotos desde lejos. Más fotos. Hace el día de ayer apenas se mantiene el asedio y ahí están, ¿no? Este día, hoy, hace 3 horas, la residencia oficial de México en Bolivia amanece con elementos armados vestidos de negro cuya institución de pertenencia se desconoce, ¿no? La residencia oficial, o sea, es donde vive pues la embajadora, creo que es embajadora de Bolivia. O sea, porque una cosa es la embajada y otra cosa es la residencia oficial, pues ahí están ya. Digo, resulta sumamente claro esto. Y estaban a punto, yo lo dije en este video, ¿se acuerdan? El 23 de diciembre, cuando empecé a ver que estaban a punto de tomar el asalto y casi dan la orden. Pero realmente México se movió rápido y lo evitó. Incluso México ha denunciado hasta drones han lanzado a la embajada y han violado el espacio aéreo. Por finalmente repito que la embajada es territorio mexicano y han violado el espacio aéreo con el uso de drones. El día de hoy el canciller
dio más detalles en la conferencia mañanera. Y señala, bueno, cómo ha sido este asedio, y en particular revela que van a acudir a la Corte Penal Internacional. Van a demandar a Yanine Áñez ante el Tribunal de La Haya para que le baje, o si no, sea procesada. Y esto es interesante porque esta sería la segunda demanda contra la usurpadora en esta Corte Penal Internacional. Vamos a escucharlo. El día 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y la residencia del orden de 90 elementos no solicitados de policía y ejército. Para que ustedes se den una idea, el número habitual no rebasa los 6. De pronto aparecieron 90. Wow. El día 23 de diciembre. Se estableció contacto con las autoridades de facto de ese país para mostrarles la preocupación de México respecto a este despliegue. Asimismo, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones y organismos internacionales. ¿Para qué? Bueno, para que se respete la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a las sedes diplomáticas en cada uno de los países, así como el Pacto de Bogotá. Como no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto, y no solo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas, consideradas estas como parte del territorio nacional de los países que representan. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Además, como ya dije, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia. Van a acudir a la Corte Penal Internacional. Esto es importante y relevante porque la ONU también le había advertido a Yanine Áñez que iban a recurrir a la Corte Penal Internacional por el famoso decreto que le dio luz verde a los militares bolivianos para que masacraran en Bolivia. ¿Se acuerdan? Que lo firmó ella, una evidencia. Y esta es otra evidencia. 2 demandas que pueden acabar procesando a Yanine Áñez. ¿Por qué quieren entrar? Bueno, la verdad es que casi nadie lo sabe, es obvio, pero no le han dicho. Y es que ahí están asilados muchos exfuncionarios de Evo Morales. Miren, esta es una foto muy buena de precisamente funcionarios de Evo Morales en la embajada. Estos son los que quieren entrar al asalto, a la embajada y llevárselos, todos ellos. Como creo que 4 de ellos tienen orden de aprehensión liberada después de que entraron a la embajada, los demás no, pero no importa. Quieren ir por todos ellos. Quieren entrar a la embajada por asalto y llevárselos. Esta es la razón, ¿no? Salió la canciller, la entrevistaron, una medio mexicana, La Silla Rota, y señaló cosas medio extrañas y muy locas. La verdad es que sin duda es una representante de la usurpadora. Gobierno de AMLO busca desestabilizar a Bolivia. Así, de plano. ¿Qué dice? Con el recibimiento que el gobierno de México tuvo para el expresidente de Bolivia, Evo, hubo injerencia en asuntos internos de otro estado y además con ello se busca desestabilizar al país sudamericano. Otras cosas, ¿no? Se habla de cierto asedio de autoridades de Bolivia y la embajada mexicana. ¿Qué opina la canciller? Es un poquito larga la relación de los hechos. He tomado notas puntuales de los hechos que han derivado en lo que estamos hoy en día viviendo, dice la canciller boliviana. Bueno, la canciller golpista. Aquí hay una clara intención política en este tema con Bolivia. Esto pasa por la estrecha amistad entre el presidente Obrador y Evo Morales, porque México lo ayudó a tergiversar la realidad sobre la lucha y realidad del pueblo boliviano.
Las relaciones se deterioraron rápidamente y esto debido a la injerencia del gobierno de Obrador en los asuntos de Bolivia. Primero, AMLO ofrece asilo a alguien que no era y no es un perseguido político, dice la canciller. De Evo Morales. Para pensar que tiene su orden de aprehensión, pero no es. Dice, no obstante, ¿saben qué es interesante? Dice, según, ¿cuáles son las razones por de este asedio? Dice, le voy a comentar que hace 3 semanas, dice la canciller, para que vean la clase de mentirosa que es. La embajadora de México me pidió reforzar la seguridad de la residencia donde se encuentran asilados y lo hizo en 2 o 3 oportunidades. Dice, porque en los alrededores había manifestaciones, dice, marchas pacíficas que pedían al gobierno de México que entregara a aquellos asilados que tenían cuentas con la justicia por la comisión de delitos. ¿Cómo? Según la canciller, o sea, gente boliviana decía, México, entrega a los asilados, México. Y entonces los mexicanos decían, ¡ay, qué miedo! Oye, Bolivia, échanos la mano, manda a toda la policía. Eso es lo que está diciendo la canciller. En ese sentido, la embajadora de México me pidió como canciller que transmitiera a las autoridades correspondientes el reforzamiento de la seguridad. Marcelo Ebrard ha dicho todo lo contrario, por cierto. ¿Y a quién le creen más? ¿A esta señora o a Marcelo Ebrard? Y entonces dice que mandaron finalmente a la gente, precisamente a petición del gobierno mexicano. Puras mentiras y sonceras. De todos modos, repito, es interesante ahora, más que nada, es una represalia muy dura de México que vaya a la Corte Penal Internacional, pero no es la única. Por ejemplo, hace unos días en la OEA, Estados Unidos y Bolivia perdieron una votación en donde aprobaron la OEA de Luis Almagro, de todos modos, una resolución en donde le exigen a Bolivia o a las autoridades de Bolivia, a los golpistas, pues, que defiendan los derechos humanos de los indígenas. Lo interesante es, ¿y qué opina Estados Unidos de todo esto? Ebrard lo señala, que la verdad es que Estados Unidos no está metido, porque al margen de lo que, claro, que está apoyando a Bolivia, y esto es importante, Estados Unidos no se va a meter al hecho de que Bolivia invada o tome por asalto la embajada mexicana. Eso sí no, porque eso sí se rompería una relación muy estrecha entre México y Estados Unidos, que sin duda es una alianza mucho más importante para Estados Unidos que la que tiene con Bolivia y con los golpistas. Vamos a escuchar al Marcelo Ebrard. No tenemos ninguna comunicación. Yo no creo que Estados Unidos estuviera de acuerdo con que se trate de violentar un recinto diplomático de México. Eso lo dudo mucho. Para empezar, porque no les convendría a ellos mismos ni a ningún otro país. Entonces, dudo mucho que Estados Unidos estuviera de acuerdo con algo así, pero no me he comunicado con ellos. Entonces, Estados Unidos no apoya a Bolivia en esto. Están solos, y yo no dudo, los golpistas solos en este tema. Y ahora, bueno, con la amenaza de la Corte Penal Internacional y derrotas en varios órganos internacionales como la propia OEA, también se van a ir a la ONU y bueno, finalmente deslegitimando todo gobierno golpista que quieren legitimarse, pero de la peor manera posible. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.